Ahora hay una pregunta para todo el panel que le voy a leer y posteriormente también les hemos hecho llegar algunas preguntas específicas. ¿Ya? La pregunta general dice así: ¿qué otros movimientos sociales, actores sociales, partidos u organizaciones apoyan el sistema de reparto o mejoras a las pensiones en el país? Me imagino que se refiere a cada uno de sus países. También tienen algunas preguntas específicas, algunos de ustedes. Les propongo que partamos en el orden que expusieron. A responder tienen poco más de 5 minutos para responder. Kevin, parte entonces. Seguimos con Sara, Hugo y José. Cierra con sus comentarios. Okay, so to me first. So the question about other movements, other Acerca de organizations, otros movimientos y otras organizaciones que apoyen una reforma por un sistema de reparto, una reforma positiva. Una respuesta que se me ocurre en Canadá es nuestro sistema de salud. El sistema de salud canadiense, que es algo que nos enorgullece mucho, tener un sistema público y bastante sólido en Canadá. Lo comparamos con el de Estados Unidos, que es altamente privatizado y que hay, mucha desigualdad. En Canadá nuestro sistema es un sistema bastante robusto, bastante eficaz, y yo me refiero al sistema de salud canadiense como un modelo, porque es básicamente un sistema de reparto financiado con los impuestos estatales. No es financiarizado, no hay grandes programas de seguros de salud en los mercados financieros, y eso lo ha hecho un sistema muy positivo y popular. Hay presiones, hay ataques, hay la derecha que siempre quiere introducir la privatización y a veces tienen éxito en eso, pero en su mayoría ha sido bastante fuerte. Tenemos un movimiento que defiende ese sistema como un sistema de reparto financiado con impuestos. Esta es básicamente mi respuesta. Creo que muchas veces entonces podemos usar el movimiento del sistema de salud para fortalecer el sistema de pensión. Y la pregunta específica, bastante rápidamente, algunas preguntas que me enviaron y que creo que puedo responder rápidamente. Una de ellas es muy interesante, una pregunta que hizo alguien, que es: ¿cuál es el impacto del sistema de pensión en Canadá en términos de la integración de Canadá en un tratado como el TPP? El Tratado de la Alianza del Pacífico. No sé si hay alguna conexión específica entre el sistema canadiense y el TPP. Sin embargo, les diré lo siguiente, y eso tiene que ver con mi presentación de la mañana y el rol de estos grandes fondos de pensión como actores financieros e inversionistas en otros países como Chile y otros. Yo diría que vamos a ver los fondos y las empresas empezando a ejercer su potestad jurídica bajo estos tratados neoliberales como el TPP. Tenemos el NAFTA en América del Norte y hay otros. Hay un ejemplo de eso, por ejemplo, que les puedo contar, que me parece algo sorprendente. El directorio del Plan Canadiense de Pensiones, ese gran fondo que tiene activos, más de 400 mil millones de dólares en activos. Esa organización, el Fondo Canadiense, demandó el gobierno de Noruega. El plan de pensiones canadiense había comprado una participación en un gasoducto en Noruega, y el año siguiente de la adquisición era una copropiedad entre el fondo de pensión y el gobierno de Noruega. Y el año siguiente a la adquisición, el gobierno noruego cambió básicamente
la estructura de financiamiento, de cuánto retorno iba a llegarle del gasoducto a este fondo de pensión, los retornos del fondo de pensión. Entonces, el fondo demandó al gobierno diciendo, esta era la negociación original, y a mí me parece totalmente descabellado eso de que un fondo de pensión demande a un gobierno, y el tribunal noruego declaró que el caso no tenía ningún fundamento y decidió, el fallo fue en favor del gobierno noruego. Pero le menciono porque a mí no me sorprendería, les daré un ejemplo específico, el gobierno Corbyn en Reino Unido, quizá un gobierno progresista en Chile, si el gobierno decide, bueno, queremos cambiar nuestro sistema de agua o algo de que pueda afectar negativamente a los inversionistas privados que son dueños de esa infraestructura. Si eso pasa, me imagino que los fondos canadienses también pueden llegar a presentar querellas judiciales contra el gobierno de Chile. Entonces, este es un tema bastante delicado que debemos prestarle atención. Otra pregunta también acerca de las contribuciones, de las cotizaciones. ¿Las cotizaciones al sistema canadiense son obligatorias o la pensión que se le da a los ciudadanos en canadienses son gratis? Probablemente no expliqué tanto sobre las diferencias de los sistemas en Canadá, pero le digo, el plan fundacional público es basado en impuestos, es decir, no hay cotizaciones, se aporta mediante impuestos. El segundo sistema sí tiene una tasa de cotización poco más baja de la que hemos visto acá. Ahora es 5% de los trabajadores, 5% de los empleadores, y eso se va a volver 6 y 6% de la nómina, un total de 12%. Y un buen beneficio, pero no tanto. Y luego el sistema privado, los sistemas privados a los cuales hice referencia, algunos trabajadores tienen una pensión propia del empleador, es decir, de la empresa. Hay contribuciones y hay un rango de cotizaciones de 6, 8%, puede llegar a 10% del ingreso de los trabajadores, y esencialmente los empleadores tienen que pagar al menos el mismo porcentaje y algunas veces más. Pero, como les dije, son sistemas voluntarios desde el punto de vista de los empleadores, y ellos muchas veces tratan de escaparse de estas obligaciones, y hay muy pocos trabajadores que tienen ese tipo de plan. Y el otro sistema es un aporte voluntario como cualquier AFP. Entonces creo que eso es para estas preguntas. Vamos entonces con la respuesta de Sara. Muy bien, la pregunta que usted mencionó fue la misma que yo recibí. La pregunta sobre cuáles son los actores que están luchando y cuál es la forma de organización. Bueno, esto tiene que ver con algo simbólico que tenemos en Río de Janeiro, que es el lugar donde se ve el nombre de las calles. Nosotros, como movimientos sociales, las universidades, hemos actuado activamente. Esa parte de la universidad que actúa la situación dramática en la que estamos en este país. Nos hemos esforzado para que esa sea una representación de todas las luchas, y la hemos colocado en todos los lugares que podamos. Marielle Franco es un nombre que se ha utilizado como nombre de una calle, y es un acto de resistencia contra un Estado militarizado como lo es el Estado brasileño de hoy. Un Estado militarizado que asesina a más personas por año que lo que ocurre en países que están en guerras. Un Estado militarizado que trata a los luchadores, a las luchadoras y a los partidos de izquierda y a los diputados de parlamento, que son pocos,
son 10 específicamente, y que tienen que tener protección policial y carro blindado para poder moverse por el país. Resistirnos y luchar contra un proyecto de capitalización no es una tarea fácil. No es una tarea fácil y hemos luchado para que ese proyecto de capitalización entera contra el otro de reparto solidario no se convierta en el vencedor en el país. Sabemos que este momento en el Brasil puede ser el momento de una derrota histórica. Una derrota histórica que hará con que los luchadores y luchadoras se puedan demorar años para poder volver a las calles, para que entonces la jubilación por solidaridad sea considerado contra algo posible en lugar de otros sistemas basados en el mercado de capital. Así que la alternativa que nos resta contra este Estado militarizado, porque sabemos que con este gobierno de Bolsonaro vemos que también hay una militarización que nosotros denominamos milicias, grupos de mafia organizados que están cercanos al gobierno, que son cercanos a los hijos del presidente, están cercanos al propio presidente. El asesino de Marielle vivía a 50 metros de la casa del presidente, en el mismo condominio. El asesino de Marielle, hasta hoy, no sabemos quién pidió que la mataran. Ese surgimiento de este fascismo, con su expresión más fuerte después del ciclo final de dictaduras en Sudamérica, está emergiendo hoy en Brasil. Y luchar allá no ha sido una tarea fácil, como tampoco lo será o lo es en Chile y en otros países. ¿Qué es lo que hemos logrado? Lo que hemos logrado hacer en este universo lleno de amenazas contra los luchadores y luchadoras, me refiero a amenazas contra nuestra propia vida. No estamos hablando de una amenaza en la que simplemente hay atomizadores de líquidos para atacar a los luchadores, sino que estamos hablando de una lucha que es cada vez más complicada. En otras palabras, todos los movimientos están luchando de la misma manera o con la misma intensidad. No es así. El protagonismo ha sido de los estudiantes, de las poblaciones negras, de las mujeres pobres, de los profesores, de aquellos en los suburbios y también de movimientos que no son los clásicos como lo son los sindicatos o los partidos de izquierda, los movimientos a favor de las viviendas. Y siempre pensamos en el MTST, que tiene su expresión más pública en el candidato a la presidencia en Brasil, Guilherme Boulos. Podemos pensar en el MTS, el movimiento de los trabajadores sin tierra. Si los derechos son diferentes entre este gran grupo de luchadores, todos sabemos que si estamos juntos, los trabajadores rurales y urbanos, mujeres, hombres, estudiantes, negros, blancos, inmigrantes, pueblos indígenas, no habrá otra alternativa contra esta derrota histórica que ver cómo esta situación en América Latina será terrible. Nuestra lucha es la de ustedes y la de ustedes es nuestra. Con todas las dificultades, estamos en las calles, estamos luchando y no tenemos seguridad
de que hayamos creado algo nuevo, pero sabemos que este trabajo clásico en las calles, en los partidos, en las bases y en el Parlamento es lo que nos resta como alternativa contra esta barbaridad. Me siento emocionada. Estoy en esta lucha contra la reforma a la seguridad social, pero al mismo tiempo una lucha contra la burguesía, contra el capital que está ubicado en Brasil, porque ellos tienen muchas cosas que ganar en este periodo de crisis económica y de desempleo, el periodo más largo que hemos vivido desde la última segunda mitad del siglo en Brasil. Los ingresos de los capitales siguen usando la misma fórmula, la misma que se usó después de la Revolución Francesa con la consolidación del modo de producción capitalista, aumentando la explotación del trabajo. Esto quiere decir incluso quitarle la vida a aquellos que luchan y dejar claro que quien manda en el país son ellos. Seguiremos luchando y sabemos que no podemos luchar solamente en Brasil, sino internacionalmente. Muchísimas gracias por la invitación, por todo lo que he aprendido y los contactos extraordinarios que logré hacer en estos días. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. No, Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. La primera quizá vinculada a la que hacían para el colectivo. ¿Qué actores sociales y bajo qué principios y argumentos permitieron que Uruguay conformara una institucionalidad política que aborda la seguridad social y que incorpora otras dimensiones? Y quizá acá sea necesario, como todo, ¿no? Es un proceso. En Uruguay hay una visión de, digamos que allá por principio del siglo pasado tuvimos un gobierno reformista, digamos, que entre otros cambios bastante audaces para la época, incorporó, digamos, la visión de que el Estado era un actor central en la economía, en la sociedad, incluso desplazó radicalmente a la Iglesia a un segundo plano más de la vida privada, y incorporó al Estado como un elemento clave. Y bueno, obviamente se fueron generando reformas, se fueron consolidando pequeños, digamos, espacios de seguridad social, y en ese largo proceso del siglo pasado, en la década del 60, fue algo de lo que hoy se habló bastante, se unifica el movimiento sindical primero y después, ya hablando más de fuerzas de izquierda, y después se crea el Frente Amplio que tenemos en Uruguay, que obviamente reúne una diversidad importante de partidos y sectores de izquierda, con ideas diversas, claramente, y creo que un elemento central que ha llevado vamos a decir, a los logros que ha alcanzado el movimiento sindical en general en la lucha, pero también el triunfo del Frente Amplio como partido político con una agenda de cambios que en buena medida estuvieron asociados a fortalecer la matriz de protección social, que va bastante más allá, como decían, de las pensiones y de las jubilaciones, y que tiene que ver este concepto, esta idea de la unidad y del permanente negociar, es decir, no romper, tener en cuenta que quizá, digo, hoy yo desconozco los aspectos puntuales, pero una compañera que estaba acá, diputada del Partido Comunista, hablaba un poco de esa dificultad que hay muchas veces de la posición que tiene uno y la necesidad de después articularlo en un planteo común que termine realmente modificando algo, que quizá yo tenía intenciones de una modificación más radical, más profunda, pero bueno, en cada contexto se pueden dar determinados cambios. Es un poco la visión que tenemos nosotros del sistema de seguridad social uruguayo, es decir, quizá el planteo que tenía el movimiento sindical cuando gane la izquierda era no más AFAP, saquemos las AFAP y después discutamos. Eso no ha sido posible, no existe un consenso sobre esa consigna en el partido político de izquierda, digamos, que gobierna hoy todavía en Frente Amplio, en Uruguay, pero sí se le han incorporado muchos cambios, se ha acotado el lucro, se ha restringido el espacio de las AFAP, se ha permitido que colectivos salieran, se ha de alguna manera incorporado una estrategia más agresiva de comisiones, como yo contaba hoy, con las comisiones
de la AFAP pública, que ha de alguna manera puesto más en evidencia el lucro desmedido que obtienen las privadas, en fin, además de otros cambios más vinculados al esquema de reparto. Entonces, se ha avanzado lo que se ha podido, obviamente para algunos resulta insuficiente, para otros quizá tienen otra visión, pero en todo caso se avanzó de forma unitaria y sin tratar de romper ese accionar en común, que es lo que me parece que posibilita alcanzar los logros. Entonces, cuando acá se habla de los principios, yo creo que por suerte, creo que ahí sí, en el amplio arco de la izquierda en Uruguay, lo que hay es mucha sintonía en cuanto a los principios esenciales de la seguridad social. Claramente se combate el modelo de que la seguridad social digamos, sirve para, de alguna manera, o sea, reproduce la lógica de que cada uno aporta en función de lo que recibe, digamos. Básicamente, eso es absolutamente contradictorio con los objetivos y los fines para los que se creó la seguridad social. La seguridad social se creó para cubrir las contingencias, especialmente de la población más vulnerable, que es la que tiene menor capacidad contributiva. Ese es el espíritu original de la seguridad social. Los temas de discapacidad, los temas de falta de ingresos cuando hay desempleo, cuando hay... Entonces después tenemos que discutir cómo financiamos eso, y ahí me parece que es fundamental tener en cuenta que cada uno aporte de acuerdo a sus posibilidades, reciba de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Y entender que el sistema de seguridad social es un pacto social basado en un esquema de combate a la pobreza y de redistribución de los ingresos. Eso es muy importante y seguramente acá todos vamos a estar de acuerdo en que efectivamente la seguridad social cubra a los más vulnerables. Pero, y ahí es más complicado cuando tenemos que ser conscientes de que para que exista colectivos a los que hay que cubrir, necesitamos colectivos superavitarios, gente que ponga por encima de lo que recibe. Si no, el sistema no lo soporta. Eso puede hacerse a través de cotizaciones, a través de sistemas impositivos más progresivos, pero lo que hay que tener claro es que de alguna manera los sectores más pudientes o más acomodados en la sociedad van a tener que financiar las prestaciones de aquellos más vulnerables. Por eso entendemos en Uruguay, en particular en la izquierda, que ese es un principio sagrado que debe tratar de acompañar cada una de las transformaciones que vayamos haciendo en la seguridad social, y por eso hoy decía sostenibilidad financiera sí, pero cuidado, no retroceder en términos de los logros alcanzados y la sostenibilidad social del sistema, ¿no? Obviamente que en Uruguay, yo decía hoy, a nadie se le ocurre eliminar el régimen de reparto. Esto es real, a nadie se le ocurre. Lo que sí está en disputa es el peso del Estado en la seguridad social y el peso del sector privado y esa visión más neoliberal que todavía permea en muchos sectores de la sociedad uruguaya de que hay que reducir o hay que acotar al máximo posible el rol del Estado porque, vienen los déficits y eso genera los problemas en la economía, el crecimiento, en el mercado de trabajo. Y la izquierda ahí tiene un rol protagónico a jugar para tratar justamente de que la matriz de protección social no deje de cumplir la función en términos de reducir la desigualdad, en términos de combatir la pobreza. Entonces me parece que justamente, pensando yo, me parece que para Chile es central, y creo que es lo que hace la Fundación, creo que es lo que hace el movimiento No Más AFP, tratar de alguna manera de inyectarle los principios de la seguridad social a la gente, a la ciudadanía, a la persona que quizá no está involucrada, pero que de alguna manera se sume a esta idea de entender la seguridad social de un modo bien distinto de lo que nos proponen las AFAP, las AFP y este tipo de regímenes netamente individuales y no sociales. Después hay una pregunta muy puntual que increíblemente llega desde mi país, me imagino por allá por los compañeros que estuve hablando hoy, de parte de un compañero del Sindicato de la Seguridad Social, que me dice: ATCS pide no a la reforma. ¿Cuál es su opinión? ATCS es el sindicato del Banco de Previsión Social, en el que yo, trabajo junto al director que representa a los trabajadores. En realidad, mi opinión es que depende de qué reforma, porque hay sectores de la sociedad que plantean que la reforma tiene que ser eliminar las AFAP. Y yo digo, yo por ese camino quiero transitar. Creo que hoy las AFAP restan mucho más de lo que suman en el sistema uruguayo.
Hay otros sectores que dicen que hay que reformar la seguridad social en Uruguay a través de aumentar la edad de retiro, a través de modificar algunos parámetros que de alguna manera restrinjan los derechos, digamos, adquiridos. Entonces, mi opinión es que el sistema uruguayo, en general los sistemas de seguridad social precisan gradualmente y progresivamente reformas, es decir, no es que un día vamos a discutir una reforma y después por 40 años no vamos a hacer un solo cambio. La realidad económica es muy cambiante, hay shocks, está la demografía que opera. Entonces, yo tiendo a pensar que los procesos de reforma son saludables siempre que se hagan con diálogo social, siempre que tengan en cuenta esos principios fundamentales de la seguridad social que decía recién, y siempre que de alguna manera cuenten con la legitimidad de la sociedad. Es decir, pero creo sí que el tema de la sostenibilidad financiera es un elemento a tener en cuenta, porque creo que le hacemos flaco favor a quienes quieren de alguna manera restringir los pilares de reparto si de alguna manera no incorporamos aquellos elementos que de alguna manera garanticen su sostenibilidad. De lo contrario, justamente, le estamos dando la derecha en términos de que ellos corroboran la autoprofecía esa que dicen que esto es insostenible, esto es infinanciable y lo que hay que hacer es retirar al Estado. Creo que desde la izquierda, desde los trabajadores en particular, tenemos que impulsar reformas que, atendiendo a los colectivos más vulnerables, a la capacidad redistributiva del sistema y sin retroceder en la sostenibilidad social, garanticen la sostenibilidad financiera a corto y largo plazo. Por eso es que en realidad yo estoy a favor de una reforma en el Uruguay, pero quizá me parece que hay muchas reformas en juego y creo que tenemos que discutirlas en un amplio diálogo social. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Entonces vamos con José, por favor. Hola. Yo sigo con la cosa de las correlaciones de fuerza para explicar un poco los últimos cambios. Algunos pequeños datos. En 1988, ya ha llovido mucho, le hicimos una huelga general al Partido Socialista de 3 pares de narices. Como consecuencia de aquello, en 1989 se promulga una ley de prestaciones no contributivas, ¿sí?, que van a ser financiadas por la Seguridad Social. Es decir, todas las personas mayores de 65 años que no habían cotizado a la Seguridad Social, pues después de una comprobación de medios podrían tener acceso a la misma. En 1996 se firma el Pacto de Toledo. Es un pacto sobre las pensiones que tiene que ver organizaciones empresariales, el Parlamento y los sindicatos, y el elemento, yo creo, uno de los elementos más peligrosos es que la Seguridad Social va a tener unas cuentas separadas de los presupuestos generales del Estado. Y además la idea de la autosostenibilidad, que me parece sumamente peligrosa. A finales del 2011-2012 se hace esta reforma de pensiones paramétrica que os había comentado. Los sindicatos hicimos una huelga y fue una huelga no excesivamente exitosa. Aún así, lo que se pudo conseguir es que para aquellas personas que cuando cumplan 65 años hayan cotizado ya 38,7 se podrán jubilar. A partir de ahí, por si fuera poco, el gobierno del PP en el 2013 pega un decretazo y lo que hace es introducir este factor de sostenibilidad que implicó que el incremento de las pensiones fuera solo del 0,25%. Eso, como comentaba antes, enerva a los pensionistas, se manifiestan cada lunes en muchas ciudades españolas y probablemente por eso la puesta en marcha de este factor de sostenibilidad, de empobrecimiento que estaba prevista para el 2019 se ha trasladado para el 2023. En estos momentos estamos viendo a ver qué es lo que pasará con la formación del nuevo gobierno. Ahí no solo estaban en esta lucha las coordinadoras de pensionistas, digamos como protagonistas de la lucha y del movimiento,
movimiento, efectivamente también estaban los sindicatos, aunque sin la pancarta, y especialmente Podemos en el Parlamento que, por decirlo así, trasladaba todas estas demandas desde de la sociedad a lo que sería el Parlamento. Espero que no solo que no entre finalmente este factor de sostenibilidad, o por lo menos en su aspecto más gravoso, que es la actualización de las pensiones. Lo otro yo creo que será muy difícil de poderlo soslayar, este factor de, digamos, de ajuste demográfico, y yo creo que eso seguramente se tendrá que seguir discutiendo, principalmente porque lo que no es, digamos, de justicia es que, porque aumente la esperanza de vida, los pensionistas tengan que cobrar menos, ¿sí? Lo cual implica un progresivo empobrecimiento. El problema, como siempre, en estas legislaciones de los factores de sostenibilidad es que se dirigen a la reducción del gasto y no al incremento de ingresos. Muy bien, si las personas son mayores, pues cada vez se hacen más mayores o la esperanza de vida aumenta, pues podemos trasladar recursos desde los presupuestos generales del Estado, podemos generar impuestos específicos, es decir, buscar sistemas para incrementar los ingresos y que no necesariamente pasen por la reducción de las pensiones. En fin, ya está. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a todos los panelistas de esta mesa, ¿cierto? Y con esto cerramos la tercera mesa. Valentina va a dar algunas palabras para ir cerrando. Les agradecemos fundamentalmente estar. Perdón. Antes de que se vayan, compañeros y compañeras, muchas gracias a quienes estuvieron de comienzo a fin, desde la mañana hasta ahora pasada la hora de término, pero bueno, muchas gracias primero que nada a los invitados e invitadas internacionales que vinieron a compartir su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias porque este debate nos faltaba. También queremos darle las gracias a todos quienes hicieron posible, ¿no es cierto?, el evento, la coordinadora que hizo una gran convocatoria. Un gran aplauso para todos ustedes. Y un par de detalles. Para quienes están interesados en seguir el debate y conocer las presentaciones y todo lo que ha surgido aquí, próximamente vamos a estar subiendo a la página web de la Fundación, www.fundacionsol.cl, todos los materiales, y vamos a seguir obviamente generando más y más documentos que permitan seguir dando este debate que obviamente no va a terminar aquí, ¿ya? Por otra parte, también queremos mostrar un presente que trajo Sara Graneman desde Brasil. Ella nos contaba que estaban en una campaña en Brasil nombrando las calles con nombres de luchadores y luchadoras sociales. Ella trajo entonces la Rua Marielle Franco para recordarla como un presente para la USACH, que esperamos darle obviamente a Karina Arias en tu nombre, y bueno, esperamos que también sea recordada en esta universidad. Ella fue una gran luchadora que esperamos que quede en nuestra memoria. Y por último también unas compañeras quieren hacer un llamado, un plebiscito que viene próximamente. Compañeras, por favor. Obviamente una iniciativa que nos parece muy relevante, dar nuestra opinión obviamente sobre lo que tenga que ver con los tratados de libre comercio, ¿cierto? Adelante. ¿Cómo? Sí, nos presentamos. Bueno, mi nombre es Carolina Espinosa, estoy con Cecilia Bartolini. Desde la coordinadora, pero también desde la plataforma Chile Mejor sin TLC. Primero, dar las gracias por la actividad, a los invitados, las invitadas internacionales y a la Fundación Sol, que son de verdad un sol para el mundo del trabajo en este país. Yo quiero transmitirles un cariñoso saludo, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, porque para las organizaciones sociales, de verdad que la Fundación es una tremenda fuente de luz y de apoyo. Son nuestros compañeros y compañeras, así que muchas gracias por este evento, ha sido maravilloso. Yo creo que esto se va a seguir replicando en el tiempo.
Y nada, pues salir de aquí con mucha energía, con el compromiso de la militancia, y en ese sentido invitar a todos los compañeros y compañeras a sumarse al plebiscito autogestionado que estamos levantando desde la plataforma Chile Mejor sin TLC, porque dentro de todas las amenazas y toda la resistencia que estamos hoy día dando en este país, tenemos el tratado que se está legislando, que pasó, ya se aprobó y está en el Senado, pero que tiene una arremetida fuerte si logramos seguir levantando la fuerza que ha tenido el resistir estos tratados de libre comercio que no nos hablan de integración de los pueblos, sino que hablan solo de integración de los grandes grupos económicos, de las transnacionales que vulneran nuestros derechos. Entonces, queremos invitarlo a algo súper concreto y que es participar en el plebiscito. Si lo dices tú, lo digo yo para que... Es la web, es plebiscitotpp.cl. Se puede entrar, ingresar, se pide solamente el RUT y los últimos 4 dígitos de verificación, luego se borra ese dígito para poder postular. Esto es desde el 8 al 21, va a estar abierta la plataforma todo el día, toda la noche, a la hora que ustedes puedan. Sí, de julio, desde el 8 al 21 de julio. plebiscitotpp.cl. Esa es la página. Sí, desde anoche, a las 12 de la noche y hasta el día 21 de julio, es decir, son 2 semanas de plebiscito online, www.plebiscitotpp.cl, todo el mundo puede participar y también vamos a poner mesas. El miércoles 10 en el centro va a haber una mesa presencial para que la gente que no está tan vinculada a los medios más internauticos participe, pero la invitación entonces a votar y a invitar a otros a participar, a informarse y votar en este plebiscito entonces contra los tratados de libre comercio. Muchas gracias, compañeras. Y por último también los compañeros que vienen de zonas distantes de Santiago, que están vinculados al proyecto, por favor afuera hay una mesita donde está Ruth y Andrea, ¿ya? Para que puedan ver lo de sus pasajes. Así es que muchas gracias a todos y todas, un abrazo y estaremos nuevamente encontrándonos en un nuevo espacio de debate.